Un cordial saludo a todos, es un verdadero placer tenerles por acá. Me complace hoy trabajar un tema que he reflexionado mucho y sin duda trae mucha intriga y sé que será de gran bendición a muchas personas. Lo que quiero proponer es a continuación ver nada más que un análisis profundo y didáctico, claro, con un lenguaje y sentido profundo teológicamente sobre la situación de por qué Cristo no utilizó un literalismo rígido en su interpretación de las Escrituras, sino más bien optó por usar un lenguaje más rico en metáforas y un sentido más espiritual, junto también con unas implicaciones muy importantes para el día de hoy y nosotros los creyentes. Así que acompáñenme por favor a ver este muy enriquecedor tema. Espero y sea del agrado de todos y sobre todo sea de gran gloria para nuestro Señor. Primero quiero comenzar viendo a Cristo y el lenguaje de la revelación que Él utiliza, y esto sacando del panorama todo aquello superficial que pueda venir a nuestra mente, así despejándola completamente por ese lado. Y es que cuando uno se acerca a los evangelios con una atención especial, con una prontitud, algo aquí se vuelve muy evidente. Y es que Jesucristo no enseñó como un mero técnico, sino también quita aquí toda idea de exponer como este expositor frío de conceptos que muy poca o ninguna persona entendió, sino que él hablaba con una autoridad y sí, pero también hablaba con una profundidad simbólica. Vemos imágenes vivas y metáforas cargadas de una gran profundidad espiritual. Y esto no fue un accidente pedagógico, fue más bien y tiene todo que ver con una decisión teológica intencional. Por eso, muchos en su tiempo y todavía al día de hoy, algunos líderes religiosos han tropezado con esta parte porque ellos esperaban a un Mesías que hablara en términos más directos, unos políticos, incluso hasta más legalistas. Pero Cristo venía hablando de un reino como una semilla, como la levadura y como un gran tesoro escondido. Y eso es lo que claramente les desconcertó a estos oyentes. Por eso la pregunta entonces no es una trivial, sino ¿por qué Cristo no se limitó a un lenguaje literal directo? ¿Por qué insistió en hablar de forma que requería un cierto discernimiento espiritual? Bueno, tenemos que primeramente identificar un problema que no se basa en lo literal, sino en un literalismo plano. Primero hay que aclarar algo muy importante, que Cristo no rechazó el sentido literal para nada. Queremos plantear eso en este video o dar a entender eso, sino que en cambio afirmaba una verdad objetiva de la Escritura, una verdad más rica, más profunda. Iba más allá de simplemente mirar el texto
con la simplicidad que eso pueda representar o conllevar, sino que esta no era reducida a lo meramente externo. Y vemos un ejemplo de esto, muy clásico, muy importante para entender esta ilustración que quiero comunicarles. Vemos el ejemplo en Juan capítulo 3, donde Nicodemo escuchaba a Jesús hablar de un nuevo nacimiento y lo interpretaba literalmente. Nicodemo le dice: ¿puede un hombre acaso volver al vientre de su madre? Cristo no lo corrige por tomarlo literal, sino más bien por no entender la dimensión espiritual del lenguaje. Por eso aquí aparece una clave hermenéutica muy, muy clave, y es que no todo lo verdadero es materialmente literal. Por eso es de nuestro saber, de nuestro quehacer teológico, muchas verdades son en un sentido espiritual y se expresan mediante metáforas. Así que el lenguaje metafórico como vehículo de una realidad espiritual como Cristo lo utilizó, nos deja ver porque está comunicando la realidad que estas no pueden captarse con un lenguaje puramente físico. Por eso cuando dice que yo soy la puerta, o yo soy la vid, o ustedes son la sal de la tierra, no está hablando aquí o refiriéndose a simples términos materiales, sino categorías relacionales, espirituales. El lenguaje metafórico aquí cumple una función muy clara y debemos verla desde ese punto, ya que ésta no pretende ocultar la verdad, sino la revela de una manera más rica y más profunda. Una metáfora es bien entendida, no es menos verdad que una afirmación literal. Por eso muchas veces es más precisa para comunicar aquí las realidades invisibles. Y dado a eso, las parábolas nos van a revelar y van a ocultar al mismo tiempo. Vemos que Cristo mismo explica por qué usa parábolas en Marcos capítulo 4, porque si se fijan, él dice que a unos les es dado a entender, pero a otros no. Y esto puede sonar duro, pero también tiene un propósito espiritual muy profundo, dado a que las parábolas funcionan como un filtro del corazón. El que escucha con humildad, vemos que primeramente va a buscar, va a preguntar y finalmente va a profundizar. Pero en cambio el que escucha con dureza se queda en la superficialidad, se va a escandalizar y tiende a rechazar. Y esto no significa que el problema es el lenguaje de Cristo, sino la disposición del corazón del oyente. Aquí un error más común de los oyentes es confundir los niveles del significado. Por eso muchos de los conflictos de muchos evangelios suelen ser por un error específico, y este estado eh, tiende a confundir el signo con la realidad que el mismo signo está apuntando. Un ejemplo claro vemos en Juan capítulo 6, donde Cristo habla de comer su sangre y los oyentes rápido piensan en un canibalismo literal, esto resultando en acto siguiente un escándalo. Pero Cristo está hablando aquí de una participación espiritual. Esto va a dar como fruto una unión por la fe, una dependencia total de Él. Así que este error sigue ocurriendo hoy cuando se toman los símbolos como si fueran realidades físicas, donde se ignora el contexto y también se pierde la intención del autor. Por eso hay que tomar en consideración algunos aportes en la edad de la Reforma, donde los reformadores, eh, esta tradición ha sido especialmente cuidadosa en cuanto a estos puntos se refiere, a lo que Juan Calvino insistía en que el sentido de la escritura es el que el autor primeramente quiso comunicar, y eso es muy claro, para verlo entonces dentro de un contexto y también en armonía con toda la escritura. Por eso para él ignorar el lenguaje figurado era una forma de agravar o violentar el texto. También Martín Lutero enfatizaba que toda la escritura apunta a Cristo. Por tanto, cualquier interpretación que se queda en lo externo, pero no llega a Cristo, esta es totalmente insuficiente. Entonces debemos ver a Cristo como el mejor intérprete de las escrituras. Algo aún más importante es que Cristo no solo enseñó, sino que también interpretó las escrituras. Por eso, en el camino a Emaús, vemos en Lucas 24 que él explica el Antiguo Testamento, mostrando que todo apuntaba a él. Y esto cambia completamente la forma de leer la Biblia, pues no es solo una historia, no es solo ley,
y no es solo profetas. Y he dado a esto una revelación progresiva centrada en Cristo. Por eso una lectura puramente literalista del Antiguo Testamento muchas veces pierde su cumplimiento real. Entonces, deseo y es mi anhelo poder ver aquí el peligro del literalismo. Hoy día, ya que este tema no es meramente histórico, sino que es profundamente actual. El literalismo rígido puede producir, ya sea interpretaciones forzadas, doctrinas desequilibradas y enfoques escatológicos desconectados del Nuevo Testamento. Una falta de sensibilidad espiritual. Por eso, en muchos casos, el literalismo extremo parece defender la Biblia, pero termina empobreciéndola, porque reduce su riqueza a una sola dimensión. Entonces, hay una diferencia con otras corrientes, y quiero aquí hacer una breve aclaración, una distinción muy importante, porque aquí es donde surgen las tensiones como enfoques, como el dispensacionalismo clásico. No es que todo esté mal, pero sí hay una diferencia importante, y es un enfoque más literalista, que entiende a ver las profecías como cumplimientos en materiales futuros estrictos. En cambio, la teología reformada ve muchos de esos textos cumplidos ya en Cristo, de forma tipológica y espiritual. Ya que esto no es negar la realidad, sino entender que el cumplimiento en Cristo es más grande y no más pequeño. Y dado a esto, es menester que veamos algunas aplicaciones para la iglesia al día de hoy, o sea, el cuerpo de Cristo. Y en este tema no es solamente académico, tiene también unas implicaciones muy prácticas. Primero debemos leer con humildad, no asumir que todo es obvio. Buscar primero entender un contexto. La dependencia del Espíritu Santo es sumamente esencial para la comprensión espiritual, ya que esta no es solamente intelectual. También esto nos lleva a evitar unas discusiones innecesarias. Por eso muchos debates nacen de malas categorías. Es sin duda llamado a enfocarse cada vez más en Cristo. Por eso toda interpretación sana y correcta debe conducirnos a Él como centro del Evangelio. También es un llamado claro a disfrutar, a deleitarnos de la riqueza que se desprende del texto. Por eso la Biblia no es plana, es profunda, es viva y dinámica. Por eso, para concluir, vemos que Cristo no simplificó la verdad, sino que la profundizó. Cristo no evitó el lenguaje literal, lo trascendió. No habló de metáforas para confundir, sino para llevar a una comprensión más profunda. Por eso el verdadero problema nunca fue el lenguaje de Cristo, siempre fue y siempre ha sido el corazón humano. Un corazón endurecido tropieza con metáforas. Corazón enseñable descubre la gloria a través de ellas. Por eso la meta no es elegir entre lo literal y lo espiritual, sino aprender a leer como Cristo nos enseñó, con profundidad, con reverencia y con un enfoque en la redención. Muy complacido, mis estimados hermanos, sobre todo por su acogida, por su atención. Es mi deseo que este pequeño aporte sea de gran bendición humildemente y que redunde en un bien mayor, en un bien espiritual, posteriormente puedan escucharlo. Así que Dios les guarde y les continúe bendiciendo. Nos veremos entonces en una próxima ocasión.